El 26 de abril de 1986, uno de 4 reactores de la central nuclear ubicada en Chernobyl, Ucrania, empezó a arder, desencadenando el peor desastre nuclear de la historia. La explosión traería consecuencias globales, en el caso de México en forma de leche radioactiva. Esta es la historia que transformaron en mito de cómo el gobierno mexicano regaló a su población leche radioactiva. Al momento de la explosión en la central nuclear, murieron 31 personas y miles tuvieron que ser evacuadas. Pese a que el gobierno soviético hizo hasta lo imposible para ocultar lo sucedido, pronto se revelaría la verdadera magnitud de la catástrofe. Irlanda fue uno de los países más afectados cuando los alcanzó la nube radioactiva justo en temporadas de lluvias, afectando cosechas y ganado. Aunque se tuvo conocimiento de lo sucedido, Irlanda decidió no emitir alertas a los países de América que importaban sus productos. Así fue como el gobierno mexicano, que compraba toneladas de leche en polvo para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, por sus siglas CONASUPO, adquirió leche radioactiva que posteriormente se entregaría a las familias más vulnerables del país. Sin embargo, la responsabilidad no solo recayó en el gobierno irlandés y en la empresa distribuidora, ya que tanto la Organización Mundial de la Salud como el embajador de México en Brasil, Antonio González de León, emitieron una alerta al gobierno mexicano informando que la leche estaba contaminada con partículas de cesio-137, sustancia altamente tóxica. El gobierno, encabezado por Miguel de la Madrid, optó por ignorar las alertas porque la compra de la leche suponía un ahorro en el presupuesto, y es que por obvias razones la distribuidora estaba rematando el polvo para recuperar las ganancias de la producción láctea. Mientras en Europa se destruían toneladas completas de alimento, en México el gobierno adquiría leche contaminada para realizar jugosos negocios multimillonarios. Entre junio y agosto de 1986, llegaron de Irlanda 5 barcos que transportaban leche en polvo contaminada. México no exigió ningún certificado de seguridad de Irlanda. Otros 3 cargamentos ingresaron a México entre junio y noviembre de 1987. En ese entonces, la empresa paraestatal CONASUPO era la única autorizada para la importación de leche. En costales de 25 kilogramos, la leche de la CONASUPO era blanco del robo por parte de funcionarios públicos y transportistas. Debido a la sustracción y consumo de la leche, al poco tiempo el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, quien comandaba la tercera zona naval de Veracruz, informó de los daños a la salud de varios elementos del cuerpo de infantería. El jefe de la cocina explicó que todos los productos alimenticios eran de la mejor calidad, salvo la leche que había sido comprada con trabajadores del puerto de Veracruz, quienes se las habían robado al gobierno. Rodríguez Gordillo envió una muestra de la leche a Miguel Ángel Valdovinos, entonces jefe de control ambiental de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. Inmediatamente se emitió una alerta sobre la leche contaminada que estaba ingresando a México. Los estudios de Valdovinos demostraron que la leche contenía estroncio 90, un componente de residuos nucleares, y cesio 137, el cual era 10 veces superior a lo que un ser humano puede tolerar. Aunque la Secretaría de Marina supo a tiempo que la leche estaba contaminada, hizo oídos sordos, argumentando que ya estaba preparada para su hidratación. Ante la insistencia del vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, los altos mandos de la Marina desaparecieron los expedientes y acusaron a Miguel Ángel Valdovinos de escasa capacidad intelectual. Años después se le inventaron cargos de traición a la patria y fue sometido a juicio militar, pero logró librarse de una sentencia. Sin embargo, fue torturado y acusado de liberar material radioactivo en Laguna Verde. La corrupción en torno a la leche contaminada manchó a varias instituciones, incluyendo a la UNAM, casa de estudios que acusó el tema de la radioactividad como un mito urbano. Debido a que la CONASUPO tenía el monopolio de la leche en aquel entonces, el alimento no solo se distribuyó a través de sus tiendas, parte del polvo también fue vendido a empresas privadas transnacionales, algunas de las cuales realizaron estudios independientes que certificaban que la leche sí estaba contaminada. Debido a lo anterior, las dimensiones del daño aún son incalculables. Sin embargo, se sabe que el cáncer infantil aumentó en un 300% en México. Aunque en la década de 1990 se creó una comisión legislativa para buscar sanciones por la leche contaminada, ningún funcionario público pisó la cárcel. Cabe destacar que en 1986, el titular de la CONASUPO era Raúl Salinas de Gortari, hermano del futuro presidente Carlos Salinas de Gortari. Lamentablemente, el modus operandi no fue exclusivo del gobierno mexicano, ya que en Argentina el gobierno también optó por hacer negocios a través de los programas sociales y la distribución de leche radioactiva. En 1991, el gobierno encabezado por Carlos Menem lanzó el Plan Nacional de Salud Materno-Infantil. Cuando se lanzó la licitación, la empresa del consejero presidencial ganó automáticamente, dando el monopolio de forma indirecta al gobierno en turno.
En noviembre del mismo año, el gobierno argentino comenzó la distribución de esta leche, misma que era adquirida en un 90% a distribuidores de Holanda y Francia. Del mismo modo que en México, inmediatamente comenzaron las denuncias y los casos masivos de enfermedades estomacales, consecuencia del consumo de la leche. Tras las primeras pruebas científicas, se comprobó que la leche estaba contaminada y que había sido adquirido a productores afectados por la explosión de Chernobyl. La leche se vendió a sobreprecio al gobierno, generando un negocio multimillonario para Spadon. Aunque en Argentina la distribución de leche radioactiva sí supuso debate público, juicios y renuncias de altos funcionarios de gobierno, la causa quedó impune. Del mismo modo que en México ha sido imposible hacer un recuento de los daños. Si te gustó el video, apóyame con un like para que mi contenido le llegue a más personas. Y si quieres que hablemos de algún tema en especial, házmelo saber en los comentarios. Yo soy Israel Sosa, esto es Academia Sosa y nos vemos en un próximo video.